Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy empezamos aquí en el canal un nuevo ciclo de películas, o mejor dicho, una nueva sección. Pero es una sección que os pongo en conocimiento, va a ser cortita. Se va a componer única y exclusivamente de 8 reseñas. 8 películas que corresponden al cine de serie B y más en concreto a lo que es el género de terror en lo que es su vertiente de lo que es el horror gótico. El cine de serie B, dentro de lo que es la amplia historia del séptimo arte, está plagada de grandes películas tanto de serie de A, es decir, de serie A, de películas de grandes presupuestos, de grandes productoras, pero también grandes títulos del cine de serie B, que es el cine de bajo presupuesto. Géneros como la ciencia ficción, el western, el melodrama, la comedia, el cine de aventuras, el cine de fantasía. Todos los géneros dentro de la historia del cine han tenido sus producciones, tanto de serie A como de serie B. Pero yo creo que la serie B ha triunfado sobre todo con un género, que ha sido el género de terror. Acordaos evidentemente las películas con las que empezó la Universal Pictures con los films protagonizados por Bela Lugosi, por Boris Karloff, dirigidos por James Whale, por Todd Browning, por Carl Freund, todos aquellos que prácticamente abrieron la veda del horror gótico y sobre todo son considerados hoy en día obras maestras y grandes clásicos. Pero es que el cine de terror, el cine de serie B, destinado, mejor dicho, a lo que es el cine de terror, se puede decir que sus grandes títulos siempre han sido prácticamente de serie B, a excepción de grandes clásicos como puedan ser El Resplandor de Stanley Kubrick, como pueda ser El Exorcista, como puedan ser otras grandes producciones destinadas al género de horror con gran presupuesto, pero siempre el género de terror se ha visto, bajo mi punto de vista, beneficiado del cine de serie B, el cine de bajo presupuesto. ¿Por qué? Porque realmente el cine de bajo presupuesto ha agudizado lo que ha sido la inteligencia y el talento de una serie de directores que han convertido estas producciones a día de hoy en grandes clásicos. Aquí ya no solo hemos comentado en el canal cine del terror de la Universal, también tenemos una sección destinada al horror gótico de la Hammer y en general a la productora Hammer, que fue una productora, como todos sabéis, que se benefició ya no solo del horror gótico, sino de las películas de bajo presupuesto para lanzar a mercado productos que se rodaban de manera muy rápida, con poco dinero, pero muy efectivos tanto en taquilla como seguramente en resultados artísticos. Pero Estados Unidos, es decir, Hollywood, no solo se conformó realmente con las películas de la Universal, y dentro de los años 60 nos regaló un pequeño ciclo de películas basadas todas ellas en relatos cortos de uno de los grandes escritores estadounidenses de todos los tiempos, el fascinante Edgar Allan Poe. Y realizaron una pequeña productora, evidentemente no del estilo de la Hammer, pero se puede decir que una pequeña productora llamada American International Pictures, en filmar una serie de películas de terror, ya digo, basados en relatos de Edgar Allan Poe, protagonizados no por Peter Cushing o por Christopher Lee, sino por otro de los grandes genios, otro de los grandes intérpretes del género de terror, como fue Vincent Price, el fascinante Vincent Price. ¿Y por qué digo fascinante? Porque Vincent Price para mí es uno de los mejores actores de serie B, o mejor dicho, del género de horror de todos los tiempos. Vincent Price se puede decir que forma junto a Bela Lugosi, Boris Karloff, Peter Lorre, Peter Cushing, Christopher Lee y un pequeño selecto grupo de actores y de actrices como los grandes reyes del género de terror. Vincent Price protagonizó entre 1960 y 1964, se puede decir que 7 películas de las 8 que filmó Roger Corman de este ciclo dedicado a los relatos, a adaptar relatos de Edgar Allan Poe, 7 películas en las que se puede decir que dio rienda suelta a un talento realmente extraordinario. Vincent Price, yo os digo, fue uno de los grandes actores del cine de serie B estadounidense, que se puede decir que empezó en los años, a finales de los años 30 y principios de los años 40 en Hollywood, pero siempre siendo un actor, digamos, secundario. Además, siempre se puede decir que a la sombra de grandes estrellas, sin ir más lejos como Jenny Tierney, con la que protagonizó o casi coprotagonizó, se puede decir, grandes obras maestras del género negro, como fue por ejemplo Laura de Otto Preminger o El Castillo de Dragonwyck, junto también con esta actriz. Y para el relato o para los relatos basados en Edgar Allan Poe, es decir, en las películas basadas en relatos de Edgar Allan Poe, nos brindó, ahora nos meteremos de lleno en faena a describir a Vincent Price y lo que son sus interpretaciones,
a unos personajes auténticamente desaforados, y se puede decir que todos ellos tienen un denominador común. Roger Corman, el director de este extraordinario ciclo, se puede decir que es uno de los grandes directores también de la serie B. Y bajo su productora, bajo su producción y dirección, ha habido grandes nombres que han sido lanzados al mundo del cine. Os voy a decir como mínimo dos, como han sido Francis Ford Coppola, que ya os comenté algo de él en la sección de grandes directores, y también de James Cameron, que prácticamente se puede decir que empezaron a forjar su talento en la productora de Roger Corman. Vamos a empezar a presentar la película que vamos a reseñar esta noche y vamos a seguir exponiendo cuáles son los denominadores comunes, el argumento, el análisis y la crítica de esta película, porque además se puede decir que es la fundadora de este gran ciclo, pequeño gran ciclo, que hoy iniciamos. La película que vamos a comentar esta noche es nada más y nada menos que La caída de la casa Usher del año 1960. Protagonizada por Vincent Price, por Mark Damon, atención, no Matt Damon, Mark Damon y Myrna Fahy. Se puede decir que las películas de Roger Corman basadas en los relatos de Edgar Allan Poe tenían muy poquitos actores. Prácticamente se puede decir que la puesta en escena es totalmente teatral. Son películas de interiores, pero en la que Roger Corman destiló todo lo que era su talento a la hora de dirigir, a la hora de producir, a la hora de dirigir un pequeño equipo de personas que rodaban prácticamente en 2 o 3 semanas, nada más, pero cuyos resultados artísticos están fuera de toda duda. Roger Corman, el director de esta película, el fundador realmente de este ciclo, está considerado a día de hoy como uno de los grandes talentos tanto en dirección como en producción de la historia del cine, sobre todo en producción, porque bajo su supervisión ya no solo grandes talentos del cine actual se han forjado, sino que también aprovechaban muchísimo el presupuesto de pequeñas películas para luego relanzarlas con unas campañas publicitarias realmente impresionantes, pero que recuperaban rápidamente el dinero porque eran producciones que se filmaban prácticamente en muy poquitos días. La caída de la casa Usher, para que os deis o hagáis una idea, es una película que se filmó en apenas 2 semanas de tiempo. Tiene una duración aproximadamente de unos 80 minutos. Es una producción muy cortita. Pero en esos 80 minutos se puede decir que hay mucho talento condensado. Es una producción, o eran producciones, con muchas capas de significado, con muchas capas de lectura, y que además el terror se puede decir que es un terror psicológico. No es un terror de monstruos, no es un terror de criaturas sobrenaturales, no es un terror de fenómenos paranormales. En parte sí, hasta cierto punto, pero es un terror psicológico, es decir, el bueno. Son personajes que viven prácticamente en estados de soledad, de aislamiento, que llegan a castillos, a fortalezas, a criptas, que se ven inmersos dentro de un mundo, de un microclima, reducido prácticamente a lo que es un caserón, un castillo, una abadía, por así llamarlo, y que el terror prácticamente nace de sus mentes. Es decir, el terror gótico o el horror gótico de estas películas no resurge realmente de personajes o de criaturas como en muchas de las producciones de la Hammer. Drácula, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la criatura de Frankenstein, el hombre lobo y tantos otros, o como la Universal. Roger Corman en sus producciones lo que apostó fue por el terror psicológico. Es decir, por provocar pavor dentro de lo que era la mente de los personajes y que ese miedo se lo transmitía a otros personajes de la misma película, llegando a tener personajes completamente obsesionados, desaforados, y ahí es donde entra realmente el personaje y el actor, o mejor dicho, los personajes interpretados por Vincent Price, que se puede decir que todos ellos eran personajes completamente desaforados, con una obsesión realmente muy grande por lo que era la muerte, el aislamiento, la soledad, las enfermedades, la corrupción del alma. Es decir, son personajes cuyo terror, o son películas cuyo terror nace de los propios personajes. Y luego evidentemente estaba la ambientación, la dirección artística, la puesta en escena, que era realmente sublime, formada por no demasiados decorados, pero que todos ellos estaban filmados como en las producciones de la Hammer, y este es otro punto del que me voy a referir a continuación. Es decir, la cámara se movía por los decorados, por los pasillos, de una manera laberíntica, de una manera claustrofóbica, pero no de una manera ordenada, para dar la sensación al espectador de que el castillo, la casa, la mansión embrujada o la abadía realmente estaba formada por muchísimas salas, muchísimos pasillos que daban a otros tantos, pero que la sensación era completamente de agobio.
Evidentemente todo esto lo captó Roger Corman, la American International Pictures, de las producciones de la Hammer. Se puede decir que el ciclo que comenzó Roger Corman en películas basadas en relatos de Edgar Allan Poe, se puede decir que nació al calor de los éxitos de la Hammer. Cuando en 1957 Terence Fisher y la Hammer estrenan La maldición de Frankenstein, se convierte esa película en la más taquillera del año 57, sobrepasando incluso en recaudación al Puente sobre el río Kwai de David Lean, que había sido la película que posteriormente ganaría 7 Oscars de Hollywood. Pues La maldición de Frankenstein se convirtió en una película más taquillera que la propia superproducción bélica de David Lean. Evidentemente todo esto Roger Corman, que ya tenía su propia productora y que realizaba películas, ya sea de, por así decirlo, de fantasía, de aventuras, algunas también, evidentemente con relatos y con pinceladas de terror, tomó nota de todos estos elementos hammerianos y lo trasladó al horror gótico netamente americano. ¿Y por qué digo netamente americano? Porque la ambientación de las películas de Roger Corman, de estas películas, bebe mucho más en lo que se refiere a planificación de la Hammer, pero también bebe muchísimo más de lo que es la dirección artística de las películas de la Universal. Las casas, los castillos, las abadías que aparecían en estas películas que dirigió Roger Corman tenían esa ambientación de pasillos y de salas completamente polvorientas, con telas de araña, es decir, como si fuera un castillo espectral. Todo lo contrario que las producciones de la Hammer. ¿Cómo era el castillo de Drácula en la producción de la Hammer? Cuando Jonathan Harker, interpretado por John Van Heysen, abre la puerta y echa un vistazo al castillo de Drácula, se puede decir que tiene elementos que no es que la esté la casa totalmente descuidada, todo lo contrario. Es decir, las estancias parece que tienen incluso algunas de ellas como brillo. Es decir, no hay telarañas, no hay arañas gigantes, como en la película, por ejemplo, del Drácula de Todd Browning. Es decir, los movimientos de cámara y la manera de filmar lo que son los interiores bebe de la Hammer. Pero eso sí, con los decorados de la Universal. Lo que hizo Roger Corman como director a la hora de planificar sus personajes, mejor dicho, sus películas, fue fusionar ambos estilos. Es decir, yo hago con un bajo presupuesto los decorados de las películas de Universal, pero en color. Ahora sí, moviendo la cámara y planificándolo como las películas de la Hammer. Se puede decir que Terence Fisher, se puede decir sin temor a equivocarse, que influyó muchísimo en lo que eran las películas que dirigió Roger Corman, que ya os digo, fueron 8 en total, que son las 8 películas que vamos a comentar en el ciclo, en esta pequeña sección que hoy abrimos. Edgar Allan Poe, por decirlo así desde como introducción, que son las películas, los títulos que se basan en relatos, fue uno de los escritores más importantes de la historia de Estados Unidos. Además, autor, era también, si mal no recuerdo, poeta, periodista, pero se le conoce realmente por los relatos de terror que él mismo escribió. Y además no eran relatos que fueran como novelas, no os estoy hablando de un Bram Stoker o de un Sheridan Le Fanu, ni muchísimo menos. Os estoy hablando de un escritor que escribía relatos cortos, como cuentos, como poemas. Tengo que deciros que bajo mi punto de vista, la primera vez que yo leí un relato de Edgar Allan Poe, me decepcioné un poco. ¿Por qué? Porque yo esperaba una novela. Sin embargo, no es la prosa característica lo que cultiva realmente Edgar Allan Poe. Es decir, son relatos que están narrados en primera persona. Su relato más de terror, se puede decir que su relato de fantasía más conocido es El Cuervo. Y se puede decir que es un poema escrito en prosa, en donde no hay, se puede decir que casi personajes, y que todo está narrado en primera persona. Es decir, no es una historia, por así decirlo. Cuando yo leí también La caída de la casa Usher, o El pozo y el péndulo, que luego se basaría el Richard Matheson, que ahora comentaremos quién es este señor, para hacer El pozo y el péndulo de la muerte, la película, son relatos que prácticamente no tienen, se puede decir que prácticamente no tienen personajes. Es decir, no es una prosa didáctica lo que son sus, o narrativa clásica, sus escritos, sino que son escritos en primera persona y son relatos cortos. De ahí que todos los guionistas que tuvieron que adaptar todo esto para hacer películas tuvieran que inventarse situaciones y personajes, porque un relato corto no da realmente para una película. Es decir, tienen que inventarse situaciones, personajes y estirar un poquito el chicle de lo que es el relato de Edgar Allan Poe.
Por eso, en las películas, estas dirigidas por Roger Corman, al final viene en todas ellas una cita en las que pone lo que tenga que decir, lo que es la cita, y pone abajo Edgar Allan Poe. Porque así es como terminaba lo que era el relato corto del escritor estadounidense. No porque hubiese muchos personajes al estilo de una novela, al estilo de Arthur Conan Doyle, de Agatha Christie, refiriéndome a escritores realmente basados en el suspense, en la intriga. No, Edgar Allan Poe escribía un cuento en primera persona con pinceladas de fantasía y de terror y de suspense, pero no era una narrativa clásica al uso. Por eso a mí, bajo un primer momento me decepcionó. Luego me acostumbré a esa narrativa y volví a leer más relatos suyos. Pero se puede decir que los relatos de Edgar Allan Poe, así en líneas generales, son como cuentos. Uno de los guionistas más importantes o escritores también que ha habido dentro de lo que es el relato fantástico ha sido Richard Matheson. Richard Matheson es el que adapta las dos primeras películas, los dos primeros guiones para las películas de Roger Corman, que son La caída de la casa Usher y El péndulo de la muerte. Richard Matheson fue un escritor muy famoso y además que su novela, más famosa que ha sido adaptada 1000 veces al cine, su novela fue Soy leyenda, que además luego se adaptó en una película relativamente moderna protagonizada por Will Smith, pero es que hubo también una adaptación en los años 70 protagonizada por Charlton Heston, llamado El último hombre en la Tierra o El último hombre vivo en la Tierra. Es decir que Richard Matheson también ha escrito una serie de, por así decirlo, de cuentos de ciencia ficción y de terror, y además él mismo se encargó de adaptar las dos primeras adaptaciones para el ciclo de Roger Corman. Es decir, fue un escritor estadounidense metido a guionista adaptando a otro escritor estadounidense. O sea que, para empezar, no está absolutamente nada mal. Y luego tenemos al compositor Les Baxter, que además fue un compositor más de cine, dedicado más al cine de serie B, pero que sus composiciones tenían un cierto halo romántico, y eso que hacía composiciones para películas de terror. Y sin más dilación, vamos a ir comentando La caída de la casa Usher, que es la primera del ciclo de Roger Corman. La caída de la casa Usher, conocida también aquí en España, sobre todo porque al principio de la película se ve, o mejor dicho, se oye, cómo hay un narrador que nos dicta lo que es el título, también conocida como El hundimiento de la casa Usher, para mí es una de las películas más sobresalientes del ciclo. Yo os digo, como antes he indicado, que dura solo 80 minutos. Pero son 80 minutos realmente impresionantes. Son películas, sobre todo La caída de la casa Usher, que van de menos a más. Porque durante los 80 minutos, durante los primeros 20, parece que no ocurre nada. Y Roger Corman y Richard Matheson se encargan de empezar a dar forma a sus personajes de una manera lenta, pero en progresión geométrica. Es decir, la tensión, el suspense y el terror van a ir de menos a más durante la película, hasta llegar a un clímax absolutamente, digamos, casi de locura, de obsesión de los personajes. Yo os digo que estas películas tenían como componente principal el terror psicológico, pero enfocado de diferentes maneras. Aquí, dentro de lo que es el relato de La caída de la casa Usher, que digo, como os he indicado anteriormente, son relatos, digamos, un tanto libres en adaptación, Richard Matheson, el guionista, tuvo que, digamos, inventarse el nombre de un personaje que es el narrador en la novela original, llamado Philip Winthrop. Realmente Philip Winthrop es un personaje que llega a una mansión, a la mansión de la familia Usher, para casarse con su prometida. Prometida que es la hermana del dueño de lo que es esta gigantesca mansión, gigantesca finca, llamado Roderick Usher. Pero cuando llega a esta mansión se puede decir que no tenía en cuenta que se va a encontrar con unos problemas realmente importantes dentro de lo que fue la familia Usher. Cuando este personaje llega realmente a la mansión, es abordado, es recibido por, evidentemente, el personaje principal de todas las películas de Roger Corman en este ciclo, que es un Vincent Price con una interpretación realmente impresionante. Se puede decir que las interpretaciones de Vincent Price, ya no solo en La caída de la casa Usher, sino en todo lo que es el ciclo de Roger Corman, son esas interpretaciones en donde el personaje de Vincent Price parece desde un primer momento que es un personaje normal y que sus elucubraciones, sus razonamientos parecen tener completa lógica, pero que a lo largo de las películas y La caída de la casa Usher ya se puede decir que establece un prototipo de personaje,
Son personajes, los interpretados por Vincent Price, que poco a poco nos van a dar dando como pinceladas de locura, de obsesión, por algo. Y que poco a poco esa obsesión a lo largo de la película va a ir a más, hasta que en el clímax final esa obsesión se puede decir que estalla por los aires, provocando el denominado clímax final, nunca mejor dicho. Se puede decir entonces que la interpretación de Vincent Price también va de menos a más. Todo lo contrario, es una interpretación que mantiene su brillantez desde el primer momento. Vincent Price era un actor cuya puesta en escena de sus personajes que interpretaba lo fijaba mucho en sus gestos y en sus miradas, y sobre todo la gesticulación con las manos. Vincent Price, si os dais cuenta en esta película, constantemente está moviendo las manos. Es un personaje, el de Roderick Asher, que es hasta cierto punto artista. Es pintor y le gusta las bellas artes, le gusta la música, le gusta la escultura. Además, en la película, su personaje toca el laúd y también realiza una serie de pinturas. Ahora entraremos en el argumento de manera más profunda, porque la verdad es que todo lo que es la obsesión por la soledad, la enfermedad y el aislamiento, y sobre todo la muerte que tiene el personaje de Vincent Price en esta película, se puede decir que lo inunda absolutamente todo. Y que todas esas obsesiones las vas trasladando a los personajes, a su mayordomo, a su hermana y al señor Winthrop, que es el visitante que viene a casarse con su hermana. Dentro de lo que es la película, al principio nos damos cuenta que el señor Winthrop viene a casarse con la hermana de Roderick Asher, con Madeleine, pero que hay una serie de, vamos así decirlo, de acontecimientos que ya han ocurrido, que es el enamoramiento entre Madeleine Asher y el señor Winthrop. Y debido a ese enamoramiento, Madeleine va de Boston, viaje de Boston, hacia la mansión de los Asher, que está, se puede decir que en una localización inexacta dentro de la película. Es una extensión como Pasto del Fuego, llena de territorio completamente muerto, con los árboles completamente secos, y que está como una especie como de páramo, todo muy de horror gótico, y ahí es donde empieza a ver esas pinceladas de terror parecido al de la Universal. Es decir, el personaje del señor Winthrop llega a caballo a la mansión de los Asher, una mansión que evidentemente es una gigantesca maqueta vista dentro de lo que es la presentación de la película. Una mansión que podemos decir que es un protagonista más y que realmente parece tener vida propia, o eso es lo que Roderick Asher afirma. Pero Roderick Asher está, se puede decir que por completo en desacuerdo de que el señor Winthrop vaya a casarse con su hermana, no porque no quiera que ésta sea feliz, sino porque él expone que su familia está maldita, porque sus antepasados, se puede decir que fueron todos corruptos. Algunos fueron piratas, otros fueron ladrones, asesinos, brujos o brujas, drogadictos, prostitutas, es decir, se puede decir que la historia de la familia Asher es una historia, vamos, maravillosa, de personajes completamente todos normales. Pero Roderick Asher vive obsesionado con su familia y esa obsesión la plasma de una manera muy plástica en sus cuadros. Los cuadros, dentro de lo que es la dirección artística que pinta el personaje de Roderick Asher, y que hay una escena realmente extraordinaria del por qué le explica a Roderick Asher, el señor Winthrop, es decir, Vincent Price, a Mark Damon, por qué no debe casarse con su hermana, es debido a todos los acontecimientos familiares que han ocurrido anteriormente. Y él cree que la línea de su familia está maldita. Es decir, que todos son corruptos por algo, realmente. No porque tengan que ser malos o malvados por naturaleza, sino porque su sangre realmente está como, vamos así decirlo, contaminada. Y esos cuadros, realmente todos terroríficos, nos dan una muestra de todo lo que expresa o es una expresión plástica de lo que es la psicología de Roderick Asher. La verdad es que yo, dentro de lo que es la dirección artística de la película, ignoro esos cuadros que se presentan realmente de quién fue el artista o quién fue quien los pintó. Pero realmente son uno de los elementos terroríficos más impactantes que yo he visto en ningún film. Además es que la manera que tiene de planificar Roger Corman las secuencias en la que Vincent Price va mostrando a Mark Damon todos los componentes de la familia Asher es realmente demoledora en lo que se refiere a planificación y en lo que se refiere a ambientación. Porque primero vemos el cuadro colgado en la pared
y en un plano a Vincent Price y a Mark Damon, pero es que luego vemos en un primer plano lo que es el cuadro, y los cuadros están inundados de sombras, de personajes con caras retorcidas, pero eso sí, con una mirada y con unos ojos que denotan terror, desesperación, enfermedad, sufrimiento, y todo eso es lo que realza el componente terrorífico. Es como si esos cuadros tuvieran una auténtica vida dentro de la película. Y además que esa vida es trasladada a todo lo que es la mansión de los Asher. Como dice Vincent Price, el personaje de Roderick Asher, como dice, esta casa realmente está maldita. Esta casa es la que se está rebelando contra todo y contra todos. Y además parece que no anda mal caminado. Porque el personaje de Mark Damon, cuando está hablando con lo que es cuando está solo o cuando está hablando con el mayordomo de esta gigantesca mansión, es como si la mansión se rebelara contra él. Le cae una lámpara, una araña gigante, prácticamente casi en la cabeza. Un caldero que estaba hirviendo en ese momento con comida muy caliente se le va acercando como si quisiera quemarle. Parece que cuando se acerca a lo que es la chimenea, unas pavesas le saltan y tratan de quemarle. Luego también en los pasillos por los que Mark Damon va deambulando a lo largo de la película se oyen como risas, como gritos, como susurros. Es decir, realmente la casa está encantada. En ese sentido, Roger Corman filma lo que es la puesta en escena de la casa y de su sentido de una manera muy ambigua, porque también hay una gigantesca grieta que está partiendo la casa como en dos partes. Y todo puede deberse a una explicación, lo que le ocurre a Mark Damon, no como fenómeno paranormal, sino como producto de todo lo que es la casa con esa gigantesca grieta, porque la casa está construida encima de un lago. Y se puede decir que el lago, lo que es la humedad, le va carcomiendo todo lo que es la base del terreno donde está emplazada la mansión. Por lo tanto, según Roderick Asher, la casa se rebela en contra de sus habitantes, ¿o es realmente un fenómeno natural lo que se revela en contra de esos mismos habitantes? Todo eso realmente nosotros tenemos que interpretarlo a nuestra manera. Pero como siempre os digo en estos vídeos, en estas reseñas, siempre os digo, siempre el director tiene que dejar algunos elementos con cierto grado de ambigüedad para que nosotros lo interpretemos a nuestra manera. Y el componente fantástico así potenciarlo. De tal manera en el que se produce cuando hay risas, cuando hay como espíritus que vagabundean por todo lo que es la casa, siempre lo vemos, hay veces en solo, pero la mayoría de veces con la presencia de Vincent Price. Por lo tanto, esos fantasmas son producto de la mente de Roderick Asher. Cabría la pregunta a todo eso, pero yo os digo, yo creo que eso lo podemos dejar realmente para que vosotros lo podáis interpretar a vuestra manera. También dentro de este ciclo, otro de los denominadores comunes es la obsesión de los personajes por la enfermedad y por la muerte. En este caso, y como veremos en otras películas como El péndulo de la muerte, historias de terror, la enfermedad protagonista es la catalepsia. La catalepsia es una enfermedad, existió realmente, en el que prácticamente lo que era el enfermo se quedaba en un estado catatónico, es decir, se quedaba como muerto. Respiraba de una manera muy muy leve, los latidos del corazón le bajaban las pulsaciones prácticamente a la mínima expresión y la temperatura muchísimo del cuerpo. Claro, todo esto en 1800 y se podía deducir que la persona estaba muerta. La persona no podía en ese momento ni gesticular, podía abrir los ojos, ver, pero no podía moverse, como ya lo veremos posteriormente en la película protagonizada por Ray Milland llamada La Obsesión. Pero es que a estas personas se las enterraba vivas. O sea, esto es verídico. A las personas que tenían catalepsia, es decir, los conocimientos médicos no eran muy avanzados en aquella época, y se las enterraba vivas. Entonces el personaje de Roderick Asher, obsesionado por la corrupción de su familia, cree que lo mejor es que su línea, la línea de su familia, muera lo antes posible. E impide lo que es el casamiento y el compromiso entre el personaje del señor Winthrop y Madeleine Asher y su hermana. Y su hermana aprovecha en un estado cataléptico para enterrarla, o mejor dicho, meterla en un sarcófago, y le pone con una serie de cadenas para que no pueda salir. Es decir, Roderick Asher, el personaje de Vincent Price, es un personaje que está completamente obsesionado con destruir, borrar de la faz de la tierra todo exponente de la familia Asher, y solo pensar
que Mark Damon y el personaje del señor Winthrop y Madeleine, su hermana, pudieran tener descendencia y que más Asher estuvieran por el mundo, eso le obsesiona. Por lo tanto, lo que decide es matar a su hermana, enterrándola viva, o mejor dicho, metiéndola en un sarcófago viva, sabiendo que ella estaba enferma de catalepsia y por lo tanto provocando su muerte. Pero claro, él también se reserva el derecho, por así decirlo, de la locura. Él, su obsesión le vuelve completamente loco. Y una de las secuencias más, vamos así decirlo, no oníricas, sino desagradables y terroríficas del film, dice, es que puedo ir porque es un personaje que tiene un poco el sistema nervioso alterado y necesita mucho silencio. Tiene, por así decirlo, el oído agudizado. Dice, puedo oírla retorciéndose en su sarcófago, puedo oír sus gritos. Y cuando el señor Winthrop le dice, pero es que está viva, ¿dónde está? Dice, no, estaba viva, la metimos en el sarcófago viva, pero ya está muerta, cosa que no es cierto. Y claro, cuando Philip Winthrop lo que va es a abrir el sarcófago para rescatar a Madeleine, esta ya está completamente loca, provocando lo que se puede decir que en ella se transforme como una especie de espectro que vagabundea por todo lo que es la casa Asher. La casa, además, lo que son los castillos, las mansiones, las abadías, dentro de lo que es el ciclo de Roger Corman, también tienen una personalidad propia y un protagonismo propio. ¿Por qué? Porque también tienen cámaras y laberintos secretos, pasillos secretos, en donde se puede decir que el terror y el suspense amenaza prácticamente a la vuelta de la esquina. Y cuando Philip Winthrop va en busca de Madeleine, cuando ya se ha vuelto completamente loca, va siguiendo el rastro de sangre de sus propias manos, de las manos de Madeleine, que ha estado arañando el interior del sarcófago y volviéndose completamente loca para poder salir de allí. O sea, en ese sentido, se puede decir que ese terror proviene de los personajes al saber que otro ha sido enterrado vivo y que se va a rebelar en contra de ellos. Es más, intenta matar a su prometido, a Philip Winthrop. Incluso en el final de la película trata de matar a su propio hermano. Evidentemente la había enterrado viva, pero ella completamente, me había metido en el sarcófago viva, pero ella completamente cataléptica. Pero cuando despierta de ese ataque de catalepsia, se ha transformado en un ser que parece un monstruo, un espectro que vagabundea, que grita con las ventanas abiertas, que grita cuando el aire penetra dentro de la casa, de esas ventanas, que se oyen los susurros de los espíritus. Es decir, en ese sentido, la caída de la casa Asher y en general, por extensión, todo lo que es el ciclo de Roger Corman, es un ciclo de personajes desaforados, de personajes que prácticamente pierden la cordura en algún momento de la película, porque la obsesión se puede decir que por completo les invade, de arriba a abajo. Y claro, todo ello lo que provoca esa locura, lo que provoca es el clímax final de lo que es la propia película. Realmente, pasando a lo que son ya no dentro de lo que son la historia, sino los detalles técnicos, para ser una película de bajo presupuesto creo que, no sé si no llegó ni a los... No sé si esta película costó aproximadamente unas... pues no lo sé, unos $200.000 de la época. Era un presupuesto medio, tirando abajo. Realmente lo conseguidísimo que está el vestuario, la fotografía y los decorados. Eran decorados que más quisieran hoy en día las películas de terror tener. Porque es que además Roger Corman filma lo que es la caída de la casa Asher siempre de una manera en que el decorado es protagonista. Siempre filma a los personajes deambulando por sus estancias, deambulando por pasillos, por pasadizos secretos, estando en grandes terrazas. Es decir, el decorado es importantísimo y la caída de la casa Asher no lo es menos. Se puede decir que en ese sentido, la caída de la casa Asher es una película modélica en lo que se refiere al uso del decorado dentro de cualquier producción cinematográfica. Por ejemplo, la llegada de Philip Winthrop a la casa, y cuando él entra directamente dentro de ese salón, el salón tiene además una serie de puertas, escaleras que dan a otros recónditos lugares de la mansión. Pero ya nos están poniendo, Roger Corman ya nos dice desde el primer plano que la película va a ser un entrar y salir de personajes de estancias continuamente. Y eso precisamente lo que es el film.
Los personajes se puede decir que van entrando y saliendo de sus estancias, de lo que son sus habitaciones, de pasillo en pasillo, y es ahí donde se van desarrollando la mayoría de acontecimientos. No solo esta película, en realidad, se puede decir que casi todas del ciclo de Roger Corman. Podríamos decir que La tumba de Laia, la que pone fin al ciclo, en 1964, ya utiliza más los exteriores y lo que son un ambiente natural, pero los exteriores rodados en lo que son, por así decirlo, estancias reales. También tiene muchos decorados. Pero esta película, la que inicia el ciclo, se puede decir que todos son decorados. Absolutamente todo. Pero evidentemente todos con una exquisitez en lo que es la puesta en escena absolutamente bestial. Por ejemplo, nuestro, si me permitís el inceso, Paul Naschy, nuestro hombre lobo ibérico, siempre tuvo pues predilección por las películas de Vincent Price, por las películas de la Universal, por las de la Hammer, y se puede decir, por ejemplo, en una película suya, El retorno del hombre lobo, que es una película que tiene más profusión de interiores que de exteriores. Y que los interiores se puede decir que son todo decorados, y que los personajes se mueven también prácticamente por unas estancias entrando y saliendo constantemente, ya sean castillos, abadías, criptas. Ya comentaremos El retorno del hombre lobo. Dentro de poco retomamos la sección de Fantaterror y la próxima a comentar será El retorno del hombre lobo, uno de los mejores títulos de Fantaterror, bajo mi punto de vista. Retomando, ya os digo, La caída de la casa Usher, Roger Corman es lo que filma realmente. Es decir, con una profusión de lo que es el decorado y con una importancia realmente brutal. Es decir, todo lo que son los decorados, atención a la iluminación y al uso también del color. En Itzmancolor, además, derivado del Technicolor, pero consiguiendo una atmósfera agobiante, gótica, muy cargante, y ya os digo, muchos elementos de lo que es el horror gótico. Sobre todo lo que son las estancias, que son amplias con esa decoración de época, lo que son los vestuarios de finales del siglo XIX, decimonónicos. Realmente todo está hecho con una exquisitez, con un cuidado, para ser una producción de serie B absolutamente memorable. En ese sentido, yo creo que lo que es la puesta en escena de la edición artística, las producciones de Roger Corman dentro de lo que era el cine de serie B y el cine de horror gótico fueron modélicas. ¿Qué más podríamos destacar de todas estas producciones? Por ejemplo, la banda sonora, también compuesta por Les Baxter, se puede decir que, ya os digo, a grandes rasgos, tiene como, ¿cómo os diría yo? Como unos tonos, vamos así decirlo, de cine romántico que yo creo que predominan respecto de lo que es el horror gótico, respecto de lo que es una banda sonora más enfocada a causar tensión en el espectador. Y estas pinceladas de romanticismo yo creo que vienen inspiradas por el mismo Edgar Allan Poe. Los relatos de Edgar Allan Poe, evidentemente, tenían un componente de suspense y de terror. Pero eso sí, tenían, por ser la época en la que este escritor vivió, siempre un componente de romanticismo. Siempre un componente de un narrador que vive unos acontecimientos de ciertas obsesiones, ciertos aspectos de cine de terror, pero que también tenían un componente en la narración de romanticismo. Si vosotros leéis, por ejemplo, El Cuervo, os vais a dar cuenta que el terror surge en vuestra mente, o mejor dicho, vamos a dejarlo en la inquietud, no tanto el terror realmente, en la inquietud, pero que tiene mucho de la época romántica. Es decir, Edgar Allan Poe tenía un componente romántico entre lo que eran sus poemas y sus relatos muy importante. Según el propio Vincent Price, tenían también un componente satírico. De ahí, por ejemplo, que la película El Cuervo no sea una película de terror, sino una comedia. Ya la comentaremos. Protagonizada también por Vincent Price, pero también por Boris Karloff, por Peter Lorre y por un jovencísimo Jack Nicholson. Pero que a mí me costó reconocerle la primera vez que la vi. Yo dije, un jovencito Jack Nicholson para... Pero se le dice, pues sí, lo que pasa es que estaba hecho un chaval. Es una película del año 63. Pero lo que os quiero decir es que los relatos de Edgar Allan Poe tenían cierto toque, digamos, de romanticismo encubierto y soterrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la historia de amor entre Philip Winthrop, en La caída de la casa Usher y Madeleine, es inventada. El relato de Edgar Allan Poe de la caída de la casa Usher o el hundimiento de la casa Usher, el original, es que un personaje, del que no sabemos su nombre, llega a una casa cuyo dueño es Roderick Usher y que Roderick Usher es su amigo. Es decir,
sería como el Philip Winthrop y Roderick Asher tendrían que ser amigos. Y los acontecimientos que ocurren con Madeleine son posteriores, pero que no es la prometida de Philip Winthrop, no es la prometida del narrador de la novela. Todo esto tuvo que acentuarse debido a lo que es la ambientación de los propios relatos de Edgar Allan Poe. Es decir, hay variaciones, como os he dicho al principio del libro. No son fieles relatos por completo, por yo os digo porque los relatos de Poe eran poemas cortos. Y aquí tenemos que sacar el argumento de toda una película con una definición de personajes, con una puesta en escena, con todos los componentes de un film. Entonces, muchos aspectos se puede decir que son inventados. Como adaptación, evidentemente no son adaptaciones completamente fieles. Se puede decir que son adaptaciones, no vamos a decir un 90%, pero un 70% bastante libres. Sobre todo el relato, ya os digo, del Cuervo, que lo convirtió Roger Corman en una comedia, pero con tintes también de ambientación gótica, todo hay que decirlo. En ese sentido, La caída de la casa Usher es más película de terror con pinceladas de romanticismo. Hay cierto romanticismo, yo os digo, por ejemplo, en lo que es la personalidad de Roderick Asher. Porque cuando Philip Winthrop llega, él tiene que quitarse los zapatos, según el mayordomo, o las botas que lleva. ¿Por qué? Porque la casa está inundada de silencio. Y que Roderick Asher, en lo que es su aislamiento, lo que es su soledad y lo que es su vena artística, se puede decir que esa vena artística apela al romanticismo. La manera que tiene de tocar el laúd, la manera que tiene de dirigirse a los personajes, es decir, la propia interpretación de Vincent Price, aun siendo un personaje obsesionado y detestable en el fondo, tiene una cierta educación y nos cae simpático, en el sentido de que todo lo expresa muy finamente, es decir, con mucha educación. Está invitando a Philip Winthrop que se vaya de la mansión constantemente a lo largo de toda la película, pero no empujándole ni avasallándole, no físicamente, sino exponiéndole y razonándole el por qué tiene que irse de la mansión. Es decir, la propia interpretación de Vincent Price está cargada de educación, de romanticismo y de saber estar. ¿Cuáles son ya realmente los pilares de todo lo que es el argumento, la puesta en escena, todo el conjunto de La caída de la casa Usher y por extensión ya lo diremos del resto de películas de Roger Corman? Ya os digo, el aislamiento, la soledad, la obsesión, la enfermedad y la muerte. El aislamiento y la soledad porque los Usher viven en esa gigantesca mansión solo 2 personas, cada uno en su habitación y que rara vez se ven a lo largo del día, solo para lo que es la comida, lo que es el almuerzo, la cena y después retirarse a sus habitaciones. Nada más. La soledad de Roderick Asher se puede decir que es el pilar donde pivota toda la película. La soledad y el aislamiento. ¿Por qué la obsesión? Porque vive obsesionado dentro de su mente de que la línea láser está completamente contaminada. ¿Por qué la enfermedad? Porque él cree ya no solo que su hermana esté realmente con catalepsia, sino que él dentro de ese aislamiento cree estar enfermo. Realmente yo creo que no está, porque en diversos momentos de la película, entre ellos, entre Winthrop y Asher, elevan el tono de voz. Sin embargo, solo en las secuencias donde Asher se siente amenazado, solo en esas, si os dais cuenta, solo en esas es cuando pone una expresión como diciendo, por favor usted no grite, que me está como diría yo, como intentando soliviantarme al personaje de Roderick Asher. Y se lo dice a Philip Winthrop, no quiero discutir con usted, solo váyase de la casa. Es decir, esa obsesión la utiliza muchas veces en beneficio propio. Es un personaje también frío y calculador, porque cuando su hermana le ha dado ataque de catalepsia y Winthrop, su prometido, cree que está muerta y la están rezando dentro de lo que es la capilla, ella mueve parcialmente la mano un poco. Y en ese momento vemos un plano de Roderick Asher, de Vincent Price, mirándola a ella y girando los ojos para asegurarse de que Winthrop, Mark Damon, no se ha dado cuenta. Y a continuación hay otro plano en el que Vincent Price se levanta, en una consecución de planos brillante, y dice, tapemos el sarcófago, para que el personaje del prometido Madeleine no vea que efectivamente está viva. Es decir, es un personaje frío y calculador que vive obsesionado y evidente con la muerte, porque él dice, es que estamos muy enfermos y el tiempo se nos termina, pero todo eso es producto de la mente del mismo
Roderick Asher, del personaje de Vincent Price. Por eso os digo que esta película, y por extensión las películas del ciclo de Roger Corman, realmente el terror no está en la casa, aunque parte de ello. El terror no está en criaturas, no está en la noche, no está, por así decirlo, en fenómenos paranormales. Porque yo os digo, podemos interpretar como esos especie de fenómenos como de poltergeist que tiene el personaje de Philip Winthrop, interpretado por Matt Damon. No son fenómenos parapsicológicos, o yo no lo interpreto como fenómenos, sino que todos son producto de esos pequeños movimientos de tierra que tiene la casa. Pero yo os digo, es un tanto ambiguo Roger Corman a la hora de exponer todo esto. Pero tanto la locura de Madeleine al final de la película cuando sale del sarcófago, como la locura de Roderick Asher queriendo realmente matarla en ese sarcófago, es lo que va a desencadenar todos los acontecimientos terribles al final del film, cuando la casa se empieza a resquebrajar y ocurre un incendio gigantesco. Todos los acontecimientos evidentemente no os los voy a relatar, porque lo llenaría de spoilers todo lo que es el vídeo, y ya hemos desentrañado bastante el argumento. Pero dentro de lo que es la película hay un personaje de un mayordomo que va apoyando a Philip Winthrop en todo lo que son sus pensamientos para ver qué es lo que ocurre con Madeleine. Y claro, es otro personaje también bastante inquietante y bastante ambiguo realmente, pero completamente, digamos, a los pies de lo que es su señor. En ese sentido, dentro de la película, aunque Roger Corman no lo pretenda, hay cierta lectura de diferencia de clases sociales, pero es, digamos, un apunte muy minúsculo dentro de lo que es el film propiamente dicho. Por eso os digo que La caída de la casa Asher, el ciclo de Roger Corman, la ambientación y puesta en escena, son películas con grandes dosis de horror gótico, fundamental el horror gótico, pero que el terror no son de criaturas, sino que es solo, ya os digo, y no voy a incidir más en ello, ya lo hemos subrayado mucho, películas de terror psicológico. Yo creo que Roger Corman fue muy inteligente a la hora de plasmar estas películas de bajo presupuesto, de una duración que no supera en el más amplio de los casos la hora y media, que con muy poquitos personajes y con una puesta en escena muy teatral, yo creo que esta película no es que los movimientos de cámara o lo que son los encuadres apelen a un teatro o a una representación teatral, pero es una película con cierta puesta en escena teatral porque al final de la película, por dos aspectos que quiero destacar, al final de la película los personajes son mostrados por lo que son los actores y lo que ha sido su personaje en la interpretación. Eso es muy británico en ese sentido, es muy británico. Pero, y de las tablas, y realmente de lo que es el teatro, es decir, que al final de la obra se presente el actor exponiendo cuál ha sido su personaje, exponiendo en esas pequeñas fotografías al final del film lo que son, digamos, el actor, su personaje, lo que es el epígrafe con el nombre del actor o de la actriz, pero dentro de lo que es la imagen del personaje, no del actor en sí mismo. No sé si me explico bien. Otro de los elementos que me gustaría también comentar aquí en la reseña, en este vídeo, es que todas las películas, y La caída de la casa Asher lo comenzó, es que en cierto momento el protagonista de la función, o alguno de los personajes, pero en este caso el personaje de Mark Damon, con el personaje que interpreta Mark Damon, Philip Winthrop, tiene sueños. Y hay una secuencia onírica que se repetiría en todas las películas del ciclo de Roger Corman, en este ciclo de los relatos basados en relatos de Poe, en el que hay una especie como de pesadilla compuesta por tonos monocromáticos y además todo como a cámara lenta, con una banda sonora muy sutil, pero con sonidos todo muy fantasmales. Hay una secuencia cuando Madeleine ha desaparecido en los laberintos de la casa, en la que Philip se queda dormido y esa obsesión, todo lo que le ha contado Roderick Asher de los personajes de la casa de Asher, se puede decir que esos personajes cobran vida en su pesadilla y le atacan como si fueran espectros, como si fueran zombies, como si fueran muertos vivientes. En una escena llena de cadáveres, de esqueletos y de personajes todos muy extravagantes. Y además, lo que son los colores van cambiando. El azul, el rojo, el amarillo, el verde, colores básicos, pero todos ellos formando una secuencia con neblinas y todo ello de una manera
digamos, un tanto desagradable, extravagante, que apela a una pesadilla. Es decir, que los relatos mejor dicho, las películas de Corman, estos basadas en relatos de Poe, basan también o tienen elementos un tanto ambiguos en lo que a la plasmación de los sueños se refiere. Es una pesadilla que puede influir o no en lo que es el personaje, sabiendo que su prometida, Madeline, ha desaparecido en los pasillos y que se ha vuelto completamente loca, y que no puede localizarla en esa gigantesca mansión. Luego también esos personajes de la familia Asher, parece que esa maldad se ha quedado impregnada en las paredes de la mansión, y la mansión, según Roderick Asher, desprende maldad, por lo tanto tiene que terminar desapareciendo. La verdad es que todas las películas y La caída de la casa Asher, la película que inicia todo este ciclo, son películas que se puede decir que, al igual que las de la Hammer, aunque yo creo que las de la Hammer son muy superiores en lo que es calidad, siendo estas películas también de gran calidad y que siendo pequeñas joyitas de lo que es la historia del género de terror y de la historia del cine de serie B, son películas que destacan por bajo presupuesto, por ideas muy bien desarrolladas, por personajes, por actores muy profesionales, todos ellos basando o englobando, mejor dicho, no voy a englobar, sino rodeando y encumbrando a la figura de Vincent Price, y que todas ellas son muy inquietantes. El terror puede estar y el suspense en todo momento, en toda esquina, con decorados que son, ya os digo, castillos, abadías, mansiones, cementerios, ya lo veremos en posteriores películas, palacios encantados, pero todo ello con una atmósfera que hoy en día es irrepetible. Se puede decir que el horror gótico, hoy en día, después de las películas de la Universal, de la Hammer, estas y las de Fantaterror, el horror gótico ha desaparecido prácticamente por completo. Este verano, como apunte final del vídeo, creo que vamos a tener el estreno de la nueva versión de Nosferatu, del director Robert Eggers, este director de El hombre del Norte, La Bruja, todas esas películas muy interesantes, y a ver si ese horror gótico puede resurgir un poquito. Pero hasta entonces tenemos todas estas maravillosas películas clásicas de ambiente terrorífico y con personajes muy desaforados e interpretados por actores que son ya estrellas del género de terror y de cualquier clase de género. En este caso, y dentro de este ciclo, el maravilloso Vincent Price, un actor alto con una gran presencia en pantalla. Y un último apunte: en el vídeo musical de Thriller de Michael Jackson, la voz que se oye prácticamente al final y las risotadas son de Vincent Price. Vincent Price terminó su carrera, o su último papel fue el de inventor en Eduardo Manos Tijeras, en 1990. Ya 2 o 3 años después ya el actor ya falleció, pero que nos ha dejado, digamos, grandes películas del género fantástico. Ahí está El abominable Dr. Phibes, El retorno del Dr. Phibes, ya en los años 70, pero si se le conoce realmente a Vincent Price es por este ciclo de películas dirigidas por Roger Corman. Hoy en día, pequeños y auténticos clásicos sin ningún género de dudas. La caída de la casa Asher es la primera de todas. Un film fascinante. Un film que denota el buen hacer, o lo que se puede hacer, con poco presupuesto, pero con muchísimo talento, con buenos actores, con una puesta en escena adecuada, con una estupenda banda sonora y con una dirección artística realmente extraordinaria. Espero que os haya gustado la reseña de La caída de la casa Asher. Para mí, un pequeño clásico y una pequeña joyita del género de terror. Espero que me deis al like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que me acompañéis en este nuevo ciclo que iniciamos aquí en el canal, ya os digo, compuesto única y exclusivamente por 8 películas, 8 reseñas. Que tengáis una buena velada y hasta mañana.